Hola a todos y bienvenidos a este primer capítulo de Al Natural, un programa de Fundación Natura, y hoy vamos a celebrar el Día de la Madre Tierra con unos invitados que yo sé que les va a gustar a todos. Primero pues quisiera presentar a Juanita Vargas. Ella es antropóloga social con experiencia en antropología aplicada y trabajó más de 18 años con pueblos indígenas de Colombia, en especial con pueblos amazónicos de la Orinoquía y de la costa Caribe. Todo el trabajo que ha hecho Juanita ha estado enfocado pues, en generar procesos para la transformación de las relaciones asimétricas con la sociedad occidental y ha trabajado con el pueblo indígena Ete-Enaca del departamento del Magdalena en torno a los sitios sagrados de su territorio ancestral, en especial aquellos que se encuentran ubicados en las cuencas de los ríos Magdalena y Cesar, que han marcado hitos de gran importancia sagrada y ecológica para este pueblo indígena. Actualmente lleva a cabo investigaciones locales en la Amazonía que buscan profundizar y difundir conocimientos tradicionales y específicos del manejo del territorio de cada cuenca donde habitan las comunidades. Es tejedora y tiene 2 gatos y actualmente pues jefe de proyecto en Fundación Natura. Y también tenemos pues a Francisco Torres, que es ingeniero forestal, magíster en administración y doctor en administración. Ha trabajado principalmente en bosque secotropical, bosque andino y páramos, y desde 2014 es el jefe del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Secotropical, proceso que es desarrollado por la Fundación Natura para la Central Hidroeléctrica El Quimbo, en el que busca identificar las estrategias de restauración ecológica más efectivas para la sucesión de la vegetación natural a través de procesos de investigación básica y aplicada. Ha aportado al fortalecimiento de los procesos de restauración en áreas de distribución de bosque seco en el valle geográfico del río Magdalena, pues considerando bases ecológicas y ciencia comunitaria, y en lo personal le gusta leer, hacer caminatas y jugar voleibol. Así que pues Juanita y Francisco, bienvenidos. Como pueden ver, son 2 invitados que tienen, digamos, conocimientos y ciencias, ciencias sociales, ciencias naturales, por así decirlo, y queríamos traer a este primer programa precisamente ese contraste, ¿no? El trabajo mucho con comunidades, ¿sí? Y el trabajo desde la ciencia, pero que también pues, tiene un componente de comunidades. Y bueno, lo primero que yo quisiera hacer es un brindis por tenerlos acá. Les voy a pasar aquí unos vasitos. Bueno, muchas gracias, Eliana. Gracias, salud. Eliana. Gracias por invitarnos a este programa. Salud. Salud. Este vino que tenemos acá es un vino tinto decoroso, que lo trajeron del Magdalena de Zapatosa. Entonces, bueno, tintico caliente para este frío que está haciendo hoy. Delicioso. ¿Qué de la ciénaga de Zapatosa? Está muy, muy rico. Delicioso. Bueno, quisiera entrar de una vez en materia, Juanita y Francisco, y quisiera comenzar toda esta conversación con una pregunta muy específica, que es cómo podemos generar conciencia sobre la necesidad de conocer y reconocernos como parte de la naturaleza. ¿Por qué esta pregunta? Ustedes dirán, pues porque hoy estamos celebrando el Día de la Madre Tierra, y el Día de la Madre Tierra en este 2022 habla sobre restaurar la Madre Tierra. Y parte de restaurar la Madre Tierra tiene que ver con nosotros reconocernos. Entonces, pues Juanita, quisiera saber desde tu punto de vista cómo podemos generar esa conciencia sobre la necesidad de conocer y reconocernos como parte de la naturaleza. Bueno, Eliana, pues yo creo que seguramente habrá muchas estrategias, ¿verdad? Y hay una cosa interesante en todos estos temas como del encuentro entre las culturas, y es que los que no nos reconocemos como parte de la naturaleza, o los que estamos acostumbrados a creer que somos unos seres que están por fuera de la naturaleza, eso no es universal, digamos, eso somos nosotros los de la cultura occidental, nuestra cultura. Hay muchas otras culturas para quienes es absolutamente natural ser parte de la naturaleza y que no se hacen esta pregunta. Nosotros nos hacemos este cuestionamiento hoy en día porque ya nos estamos dando cuenta que somos tan parte de la naturaleza, que estamos tan por dentro de la naturaleza, que estamos generando toda una serie
de cambios a nivel climático que son causados por los seres humanos. Entonces yo creo que una forma de generar conciencia sobre el papel que jugamos nosotros los Homo sapiens como parte de la naturaleza es justamente poder dialogar con esos otros, con otras culturas, con otras gentes que piensan distinto a nosotros, ¿sí? Que históricamente piensan distinto a nosotros. Nosotros desde hace relativamente muy poco tiempo, digamos yo diría que por ahí desde los años 80, cuando empezamos a hablar de desarrollo sostenible, es que nos dimos cuenta como que, oiga, nosotros somos parte de este planetica, nosotros no estamos por fuera, nosotros hacemos parte de una relación sistémica con este planeta, pero eso para Occidente es un pensamiento muy reciente, para otras culturas ese es su pensamiento milenario, digámoslo así. Entonces propondría yo que una estrategia es hagamos diálogos, hablemos, conozcamos cómo piensan otras personas que de manera milenaria y de manera tradicional han tenido ese pensamiento que nosotros hoy, gracias por ejemplo a ciencias como la ecología, sabemos o estamos haciendo conciencia de eso. No sé, Francisco, ¿tú qué? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Realmente eh, mm, la evolución del ser humano ha estado ligada a la naturaleza y dependimos de la naturaleza por toda la eternidad, toda nuestra existencia. ¿Qué pasa? Que cuando se urbanizaron algunas culturas, nos pasamos a vivir en la ciudad, empezamos a dejar de lado ese reconocimiento y esa valoración de la naturaleza. Y como el agua nos llega por entre un tubo, pues no sabemos de dónde viene, pero lo utilizamos. Resulta que dependemos de que allá en el páramo, en las zonas donde hay recarga de los acueductos, pues se mantengan esas condiciones apropiadas para que haya agua. Entonces, tal vez en esa época de industrialización y en esa época de urbanización se empezó a desconocer esa realidad. Y pues realmente recientemente se está retomando eso, pero no es que antes lo desconocieran. La cultura occidental también vivía en la naturaleza, también utilizaba los bosques, también cazaban, también utilizaban todos los recursos. Pero pues en ese cambio tecnológico y de civilización nos llevó a que empezáramos como a alejarnos de la naturaleza. Y hoy el llamado, coincido con lo que tú dices, es que para generar conciencia tenemos que conocer primero, hacer que la gente conozca y sobre todo la gente en las ciudades que está tan alejada de la naturaleza, conozca y entienda la importancia de la naturaleza para la vida de nosotros en las ciudades. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque tú hablas, Francisco, como de, ok, o sea, cuando te escucho hablar, digamos que las versiones de ustedes no son tan contrarias, realmente son complementarias, pero sí quisiera entrar un poquito más en lo personal, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso tuyo personal como científico y como ingeniero forestal que genera conocimiento científico y que se ha dedicado a eso pues los últimos más, no sé, 20 años, más de 10 años? ¿Cómo ha sido volver a eso, no? Porque lo que estamos acostumbrados a ver es que los científicos y las personas muy técnicas se centran en eso y como en la ciencia, y la verdad es que por mucho tiempo se desconoció un poco, se dejó de lado otros sistemas de conocimiento. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo personal de volver a esos sistemas y integrarlos a todo el tema científico? Sí, yo personalmente, yo soy citadino, nací en Bogotá, me crié en Bogotá y viví mucho tiempo en Bogotá, pero tuve la fortuna de que mis padres eran de las regiones, eran hijos de campesinos de Boyacá y de Cundinamarca. Y tuve la fortuna de que en la niñez nos llevaban a las vacaciones a esas zonas y compartíamos mucho con los campesinos. Yo también tuve esa Y eso nos oportunidad. llevó a aprender muchas cosas de la cultura campesina que está muy ligada a la naturaleza, al territorio. Y eso nos dio como la pauta para estudiar esta ingeniería forestal, porque yo me identifico con el campo, me identifico con la naturaleza, y pues era una de las opciones para poder estudiar. Y me gustó muchísimo pues ya el campo profesional, porque me siento pues muy bien trabajando con la naturaleza y con los bosques. ¿Y cómo ha sido también tu experiencia? Porque creo que coincidimos los tres en que creo que estamos en este lado del mundo y en lo ambiental, porque creo que ha sido un proceso de crianza, ¿no? Lo que tú dices, yo también me crié
Mis abuelos tenían una finca, me crié con animales, haciendo todo, y creo que el amor a la naturaleza me surgió allí. Pero tú además tienes un adicional, y es todo ese compartir con comunidades indígenas que creo que también transforma un poco esa visión. Sí, yo creo que a mí me pasó algo similar a lo de Francisco. Yo también soy bogotana, pues nacida en la ciudad. Mm, yo siento que nací en un mundo chiquitico. Cuando yo era chiquita y leía el libro del Principito, que es uno de mis favoritos, me identificaba mucho con el Principito porque es que mi planeta era chiquitico. Era ahí la sociedad bogotana. Entonces yo intuía, pero era solo una intuición infantil, yo intuía que el mundo era más grande, ¿sí? Y esa ventanita, como de, para poder uno intuir que el mundo era más grande, fue gracias también al trabajo de mi papá, que era veterinario y que trabajaba en el llano. Y bueno, tenía unas fincas en el llano y nos llevaba, todas las vacaciones eran 3 meses en el llano. Y yo era absolutamente feliz en metiéndome al caño, sacando cuchas con la mano, caminando por las trochas, relacionándome con los campesinos. Entonces, esa ventanita, digamos, que me abrió esa fortuna que tuve además de acompañar a mi papá en el trabajo, que yo lo acompañaba a vacunar las vacas y a todas esas cosas que hacen en el llano, esa ventanita me permitió intuir que el mundo era más grande y yo creo que por eso terminé como con esta curiosidad, porque inicialmente era una curiosidad por conocer cómo pensaba otra gente, distinta a la sociedad, a la pequeña sociedad bogotana, cómo pensaba otra gente, qué pensaba la gente del campo con respecto a su relación con la tierra, ¿sí? Porque entonces eso me sucedió. Y yo creo con respecto a lo que dices tú, Eliana, como de esa separación entre la ciencia, digamos, las ciencias naturales, por decirlo de alguna manera, la ciencia y el conocimiento local, es una brecha que cada vez se ha ido cerrando más, porque cada vez hay más tendencias y más movimientos a crear eso que tú también trabajas, que es la ciencia para todos, ¿no? Que también el campesino o la persona de una comunidad, un indígena, puede, por ejemplo, hacer procesos de monitoreo que están aportando a un proceso científico para establecer, no sé, un diagnóstico, y ellos también pueden hacer ciencia, por un lado. Por otro lado, estas nuevas tendencias han, digamos, valorado que hay otros conocimientos, ¿sí? Que aparte del método científico es posible conocer el mundo y conocer la naturaleza a través de otros sistemas de pensamiento, ¿sí? Que también me gusta mucho de la conversa que tenemos que uno tiene con los indígenas, porque es que uno aprende un montón y ellos no son científicos, digamos en estricto sentido, ¿no? Pero se están cerrando esas brechas, a eso El digo. conocimiento es muy amplio y eso es muy diferente dependiendo de las regiones y las culturas. Tal vez el asunto está en que se nos vendió la idea de que el único conocimiento válido era el conocimiento científico y el conocimiento occidental, y eso hizo parte inclusive pues, de la colonización y de esa imposición de esa mentalidad en la cual se desconoció ese conocimiento tradicional de los indígenas, de los campesinos y de las comunidades afro, y no se valoró. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba escrito, porque era un conocimiento oral, un conocimiento de tradición, y por no estar escrito pues no era válido para los científicos en su momento. Hoy en día creo que ya se ha reevaluado mucho eso. Yo creo que ya se ha empezado a reconocer y a entender que esos conocimientos existen y están ahí y pueden ser muy importantes y muy valiosos para todo tipo de procesos y para la sociedad en general. De hecho, nuestros avances, digamos, en medicina y en el uso de fármacos dependen de lo que hicieron las culturas indígenas, los antiguos que utilizaron las plantas para diferentes usos. Y hoy las utilizamos nosotros también, pero no sabemos que son de las plantas. O sea, hay productos que nosotros consumimos a diario y no sabemos de dónde vienen. Lo mismo que el agua en tubo. Exacto. Pero es producto de ese conocimiento ancestral, tradicional, que llevaron y desarrollaron las comunidades. El vino de Corozo, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Entonces, ellos sacaron vino de Corozo hace, no sé, 500, 1000 años antes de que llegaran los españoles. Ya lo conocían, pero pues no estaba documentado y pensamos que el único vino es el vino de la uva
que es el tradicional, o el vino de la manzana, no, pero resulta que hay bebidas alcohólicas de las comunidades indígenas que miles de años y que han hecho parte de su cultura toda la vida. Entonces ahora se reconoce más porque el conocimiento científico no resuelve todos los problemas, ni es capaz de dar las respuestas a todas las preguntas que tiene la sociedad. Y por el otro lado, el conocimiento tradicional, que lleva un poco más de tiempo, no es tan sistematizado como el conocimiento científico, ha generado un conocimiento por miles de años. Entonces es valioso y hay que aprovecharlo. Miren que cuando yo pues leía sobre el Día de la Madre Tierra, que habla específicamente sobre restaurar la Madre Tierra, o sea, y que el año pasado comenzamos la década de la restauración y eso es una invitación al mundo a decir, oiga, ya, nos tenemos que poner las pilas o si no, esto no va a funcionar para ninguno de los seres vivos que hay en el planeta. Yo quisiera hacerte una pregunta, Francisco, y es ¿será que el tema de restaurar también se comienza a hablar precisamente para abrir esa posibilidad a que todos los sistemas de conocimiento entren a decir, restaurar tiene que ver con esto, aquí lo hacemos así, venga, encontremos la forma más indicada? Y quiero que desde la experiencia del proyecto que tú diriges nos cuentes cómo ha sido ese tema de restaurar, ¿sí? Además, un proceso tan grande y tan difícil, porque ha sido también complejo. Claro, ahí, digamos, hemos tenido varios momentos en los procesos de restauración. En un principio se empezó hablando desde un enfoque meramente ecológico, de recuperar unos servicios y unos ecosistemas que se habían degradado por la intervención humana. Pero eso se ha ido ampliando, esta visión ya es mucho más amplia. En este momento ya la restauración tiene un enfoque más social, porque no solo es recuperar el ecosistema, sino es que ese ecosistema beneficie a las personas que habitan en esas zonas o en torno a esas zonas que se restauran. Entonces ya no solo se apunta a que se logre un objetivo de recuperar unas especies que están amenazadas o que vuelva la fauna o que se regule el agua o el clima, sino que también las personas que están allí se beneficien y puedan sobrevivir en esas zonas en unas condiciones dignas. Entonces ya la restauración ha empezado a ampliar ese marco conceptual, a incluir estos temas sociales y creo que es el mejor camino porque eso hace que sean sostenibles los procesos de restauración. Cuando solo se piensa en restaurar por la ecología o por la naturaleza, pues a largo plazo no es viable que se mantengan esas zonas recuperadas porque la gente va a volver a utilizarlas en sus actividades que hacían antes, van a volver a explotar esos recursos naturales y los van a degradar nuevamente, entonces no se va a lograr el objetivo grande que es recuperar esas zonas. Juanita, ¿será que si nosotros hubiéramos aprendido a vivir bien antes de tener que restaurar, no hubiéramos tenido que restaurar los ecosistemas? Es muy posible. Ese concepto del vivir bien lo utilizan, yo diría que indígenas de todo el país, incluso de toda América. Y es un concepto muy holístico, digamos, es un concepto que tiene que ver con bienestar integral. O sea, estar bien quiere decir que mis relaciones con el vecino están bien, con mi familia están bien, pero también con los animales, con el agua, con los ríos, ¿sí? Con el clima, con el mundo en donde vivo. O sea, es un estado de armonía de todos con todos. Y también con los, digamos, ellos incluyen en ese paquete a los seres espirituales, por supuesto, ¿no? Entonces, es un concepto muy integral. Digamos, yo que trabajo temas de paz con ellos, para ellos no tienen como la palabra, no todos los idiomas tienen la palabra paz, no hay una traducción literal, pero lo traducen un poco así, como el vivir bien, ¿no? En términos holísticos y integrales. Entonces, claro, digamos, ese deber ser como un estado armónico de relaciones entre todos, entre los seres humanos y entre los humanos y la naturaleza, y los seres invisibles y todo esto, pues lo que genera es un bienestar, un buen vivir, ¿sí? Ahora, eso responde a un tipo de pensamiento, volvemos otra vez al tema de los sistemas de pensamiento, porque eso responde a un tipo de pensamiento, digamos, integral, que no es el nuestro es un poco lo opuesto, ¿no? Recordemos que nuestro pensamiento occidental está muy marcado
por el racionalismo de la filosofía moderna, digamos, pensamiento cartesiano, ¿sí? Nosotros, la tendencia nuestra es meter todo en su respectivo cajoncito. Fíjense que así son nuestras escuelas. Nosotros vamos a la escuela y tenemos 7 cuadernos, porque uno es para matemáticas y el otro es para biología y el otro es para español, y se cierra un cuaderno y se va uno y cambia de salón y se va para la otra clase. O sea, va uno al otro cajoncito. La manera como las epistemologías indígenas son muy diferentes, porque el aprendizaje se da de manera integral y en el mismo contexto. Entonces, en la chagra, por poner un ejemplo, en la chagra, ¿qué aprende el niño que acompaña a su mamá a la chagra? ¿Qué aprende? Aprende roles sociales, porque aprende qué roles juega la mujer en la chagra y qué rol juega el hombre para, digamos, preparar el terreno. Aprende roles sociales, está aprendiendo matemáticas, porque la siembra de la chagra tiene un saber muy particular. Hay que saber dónde se siembra la yuca, a qué distancia la siembro de la otra, si la siembro en forma espiral o si la siembro en filas. O sea, todo eso, digamos, tiene que ver con conocimientos espirituales, matemáticos, está aprendiendo lenguaje. Entonces, esa forma como los indígenas aprenden es, pues, como ustedes pueden ver, muy distinta a la nuestra. Y por eso se han generado choques, digamos, con esa escuela convencional que se le ha impuesto a las comunidades indígenas. Digamos, de ahí toda la propuesta educativa que ha surgido. Pero la historia va a que hay como 2 formas de pensamiento distinto. Un pensamiento mucho más integral y holístico, y otro pensamiento que tiende, como en unos ejes cartesianos, Especialización. a la especial, que no está mal, digamos, yo no estoy diciendo que haya uno superior, otro inferior, no. Ambos tienen de todo, son simplemente formas diferentes. Pero entonces el tema del buen vivir, que tiene mucho que ver con el cuidado de la naturaleza, porque es que en la medida en que yo me relacione bien con la naturaleza y esté bien con la naturaleza, pues voy a estar bien yo, un poco la filosofía de ese pensamiento, pues responde mucho a ese tipo de pensamiento. A nosotros, y digo nosotros, es a la cultura occidental, le cuesta un poco más de trabajo asumir eso así, ¿sí? Y por eso digo yo, bueno, en los últimos tiempos ha habido unas tendencias que han revertido esa forma de pensar de alguna manera, y afortunadamente, ¿no? La ecología, la ciencia para todos, los científicos que trabajan en las comunidades con las personas de la comunidad, pero sí responde como a 2 lógicas distintas. Listo, Juanita y Francisco, vamos a entrar a una sección que nos gusta mucho en este programa que se llama Coloquio. Bueno, la dinámica de esta sección es la siguiente. Yo les voy a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con temas ambientales, pueden ser de este momento, o sea, coyunturales, otros no tanto, y algunas preguntas por allí que no tienen nada que ver con esto. Y ustedes me dan la respuesta simplemente de sí o no. Y vamos a hacer preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Listo? Lo pueden hacer en orden si quieren, al tiempo, como lo deseen. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3. ¿La deforestación trae riqueza económica? No. No. ¿Crees en la medicina alternativa? Sí. Sí. ¿La pobreza está relacionada con el cuidado de la madre tierra? Sí. Sí. ¿Legalización de la marihuana? Sí. Sí. ¿Cuidar la madre tierra genera oportunidades? Sí. Sí. ¿Crees que el hombre pueda vivir algún día en el espacio? No. Sí. ¿Crees que la ganadería y el medio ambiente son compatibles? Sí. Sí, sí. O sea, so. Depende. ¿Pueden disminuir la desigualdad social y económica los sistemas de conocimiento? Sí. Sí. ¿Crees en la teoría de la evolución? Sí. Sí. ¿Hay menos deforestación en los territorios indígenas? Sí. Sí. ¿Vivirías en la selva alejado de toda la civilización? Sí. Cuando crezcan los hijos. ¿Te gusta la changua? ¿La qué? ¿La changua? No. Sí. Pero bueno, una rola rara. Una rola rarísima. De otra especie. ¿Hay que cambiar nuestros modelos económicos para cuidar la madre tierra? Definitivamente. Sí. ¿Estudiaste lo que querías? Sí. Sí.
¿Deberían adoptarse sistemas de conocimiento indígenas en la política de un país? Sí, Sí, pero no, digamos, con precaución. deberían era como aprender de ellos. para Tenerse en cuenta. Sí, exacto. ¿Te gusta tu país? Sí, me encanta. Sí, total. ¿Crees que los sistemas de conocimiento se pueden integrar para proteger la madre tierra? Sí. Sí. Listo, entonces vamos a continuar esta charla con una pregunta que está relacionada un poco con las preguntas que veníamos haciendo en la dinámica y es, ¿cómo están relacionados los sistemas de conocimiento? ¿Sí? Tanto el científico, el indígena, el afro, pues campesino, todos los que tenemos, con la erradicación de la pobreza. ¿Cómo creen ustedes que está relacionado? ¿Quién empieza? Francisco. Bueno, yo creo que no están debidamente relacionados. Precisamente ahí es donde tal vez es el problema que no se ha erradicado la pobreza, porque el sistema de conocimiento occidental ha excluido o ha desconocido sus otros sistemas de conocimiento. En la medida en que se tengan en cuenta y se incorporen, pues eso va a ayudar a que se den las soluciones para cada territorio. ¿A qué me refiero con esto? Desde el nivel central en Bogotá muchas veces se hace planificación pensando en lo que deberían tener las comunidades en sus regiones y se le da importancia a lo que creemos nosotros que es importante, pero resulta que allá pues, la escala de valores y de priorización es diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, si se tuvieran en cuenta esos conocimientos, esas culturas, pues se daría una escala de valores de acuerdo a las necesidades de esas comunidades en cada región. Y eso llevaría a que se pudieran mejorar las condiciones de vida de las personas, porque no necesariamente tener una vía pavimentada es lo que espera todas las personas en la región, o no necesariamente tener servicios de internet o servicios de otro tipo es lo que están esperando. Hay otras cosas que ellos quieren que no, nadie les tiene en cuenta. Y que priorizan. Yo estoy de acuerdo con Francisco y yo creo que, digamos, la riqueza proviene es justamente de la diversidad. ¿Sí? En la medida en que anulamos la diversidad, nos volvemos pobres, ¿sí? En la forma de alimentarnos, o sea, en la medida en que solo nos vamos a alimentar de arroz, pues eso sí es pobreza, ¿no? La riqueza de la gente que tiene sus alimentos tradicionales, sus miles de variedades de maíz, eso, o sea, la diversidad es riqueza. Y tal vez eso no lo hemos logrado como interpretar de esa manera, no lo hemos valorado como lo deberíamos valorar, ¿sí? Porque es que la diversidad está como en la esencia de la vida misma. Fíjense ustedes, digamos desde el punto de vista biológico, la diversidad es lo que nos permite tener biodiversidad, ¿sí? Tener la misma supervivencia de las especies está dada porque hay intercambio genético. Si no tuviéramos intercambio genético, pues no sé qué sería este planeta todo. Entonces tenemos que aprender a valorar la diversidad como riqueza. Y en esa medida, yo creo, pues digamos, por oposición a un tema de pobreza. Claro. Y de hecho, si tú miras, en Colombia es el país megadiverso, todas las regiones tienen megadiversidad, pero queremos uniformizar todo el país. Queremos que se maneje con las mismas políticas, con los mismos indicadores, con todo igual. Y resulta que somos tan diversos que por eso no funcionan muchas cosas. Entonces, muchos recursos se dilapidan o se pierden por insistir en hacer cosas que no deberían ser en esa región. El problema no es de dinero, el problema es de enfoque, de qué se hace con los recursos en cada región para beneficiar y buscar ese bienestar y ese buen vivir. Es lo que en últimas quiere la gente en todas las regiones. Y deberíamos nosotros en la ciudad también querer vivir sabroso. Así es, así es. Bueno, ya para cerrar, pues yo quisiera pedirles a ustedes que hagamos como una reflexión acerca de la madre tierra, de pronto en una frasecita corta, para incentivar a la gente como qué podemos hacer, o sea, desde lo que hacemos todos, porque no todos hacemos lo mismo y lo acabamos de mostrar, hay diferentes sistemas de conocimiento, hay diferentes formas de hacer las cosas. ¿Qué podemos hacer para unirnos a restaurar esta madre tierra y poder vivir bien en un futuro no muy lejano? Pues yo diría que, retomando todo lo que hemos dicho en esta conversación,
compartir, es como la palabra sería compartir. Compartamos lo que tenemos y aceptemos lo que los otros tengan para darnos a ver cómo entre todos podemos mejorar esto para que vivamos sabroso. Claro. De alguna manera, yo creo que este movimiento de restauración a nivel mundial y también el tema de la crisis de cambio climático y de pérdida de biodiversidad nos está llevando a que esta es una oportunidad para que replanteemos lo que venimos haciendo. Y replantear en qué sentido, en buscar no maximizar riquezas por maximizar riquezas, sino apuntarle a buscar el bienestar de las personas, que en últimas es lo más importante. Porque de qué nos sirve que algunas personas sean muy ricas y muy millonarias, pero que otras personas no tengan ni con qué comer, cuando tenemos recursos para alimentar perfectamente a toda la población, vestir a toda la población y que todo el mundo tenga un nivel digno de vida. Entonces, esto es lo que nos abre es una ventana de oportunidad para replantear muchas cosas y creo que estamos en un momento coyuntural para el planeta y para el mundo, para nosotros como sociedad, en el cual se pueden dar ese salto, digamos, hacia adelante en, en volver a la naturaleza, al lugar que debe estar, que siempre ha estado para muchas comunidades, pero que nosotros nos conocimos por algunos siglos. Ajá. Así es, bueno, vamos a entrar a nuestra sección de cierre que es el trueque. Entonces, ¿cuál es la dinámica del trueque? Básicamente, aquí yo traje algo que les voy a regalar a ustedes, ¿sí? Para que lo tengan, para que lo lleven a sus casas y lo disfruten. Y ustedes nos van a dejar algo que simbolice algo importante para ustedes. Y nos explican de qué se trata. Ok. Yo voy a comenzar entregándoles a ustedes estos cosititos, ¿sí? Que son ilustrativos de nuestra biodiversidad. A ti te voy a regalar el churuco porque trabajas en la zona amazónica. Me parece muy lindo, Eli, gracias. Y Francisco se va a ir con el oso andino, muy representativo claro. de esta zona. Qué bello. Así que vamos con los de ustedes. Divinos, muchas Producción. gracias. ¿Quién comienza, Juanita? Juanito, Bueno, puedo comenzar. Bueno, yo les voy a contar de qué se trata este regalo que incluye agua. Incluye agua. Yo les traje esta fariña amazónica. La fariña es un cereal que sale de la yuca brava. Digamos, a la yuca brava se le quita el venenito, se seca, se muele, la exprimen bien y sale este cereal. Con este cereal se hace una bebida que en el Baupés le llaman chivé, pero que en otras partes le llaman yucuta, que recibe diferentes nombres en la Amazonía, pero la traje para compartir con ustedes. Y se comparte con esta cullita, que es una totuma a la que le ponen una resina de un árbol para impermeabilizarla en su parte interior, y con esta cuya toma todo el mundo. Cuando uno está en la maloca, pues comparte, voy a ir preparando. O sea, esta es nuestra maloca, más o menos. Estas hagan de cuenta que estábamos en la maloquita. Y entonces, con esa cullita, pues toma todo el mundo, toma el chivé, o toma la chicha, o lo que sea. A mí me gusta mucho, cuando estoy con las comunidades, me gusta mucho como el momento de la comida, ¿sí? Porque es un momento bien colectivo. Por ejemplo, los desayunos son súper bonitos, en una maloca, porque todo el mundo trae su algo para compartir con los demás, y el desayuno es colectivo, a mí eso me encanta. Entonces por eso traje este objeto, por supuesto va a quedar aquí, pero entonces arranca él tomando un poquito de chive. Que es un poquito como... Sí, es una bebida, es muy refrescante, pero uno se come el sedimento, digamos, que queda. Tiene como un acidito, porque la yuca brava tiene su acidito. Entonces, bueno, Francisco. Gracias. Bueno, y lo que acabas de explicar además tiene que ver mucho con lo que hablamos ahorita.
el compartir, Total. el intercambiar. Compartir comida, qué delicia. Le vamos a tomar un poquito y le damos a producción también. Chicos, para que compartan. Y aquí queda esta pareñita en Fundación Natura porque hagamos chive. Vamos ahora con Francisco. Gracias. Yo les traje dos publicaciones que hemos generado en el proceso de restauración del Huila. Esta es una revista científica de la Universidad Nacional del Instituto de Ciencias, donde hicimos un número especial sobre bosque seco tropical. Aquí se publicaron 6 artículos científicos sobre el proceso de restauración. Esto es para la comunidad científica, académica, para los investigadores nacionales e internacionales, para que conozcan lo que estamos haciendo. Y les traje este librito, que es sobre la propagación de especies nativas para los procesos de restauración. Esta es una publicación con un enfoque más general, ya no es un enfoque científico como tal, sino es un enfoque más general para todo tipo de personas que quieran hacer la propagación de especies nativas. Entonces aquí ya tenemos ilustraciones, tenemos cuadros, tenemos imágenes, fotos, tenemos mucho más didáctico. Entonces es para que veamos que tenemos que generar conocimiento en diferentes niveles, digamos, orientado a diferentes públicos, más bien. Entonces, para los académicos científicos que leen artículos de ese tipo, para la persona en general que quiere aprender sobre alguna actividad, que quiere ver imágenes, figuras, y hay otras herramientas o otras formas también de generar conocimiento y de presentarlo dependiendo del grupo al que uno quiera llegar con la información. Está linda la publicación, ¿ah? Listo, muchísimas gracias Francisco y Juanita. Realmente, bueno, acá al final vemos también, ¿no?, el conocimiento científico, el conocimiento tradicional. Realmente les agradecemos mucho por estar acá. Lo que me queda de conclusión de este programa es que, pues, todo lo que ha pasado en los últimos años es básicamente un llamado y un grito a que hagamos algo. Y ustedes nos han demostrado que se tienen que hacer conjuntamente, articuladamente. O sea, hay que involucrar a la gente, hay que involucrar a la ciencia, hay que involucrar también a las ciudades, que a veces son las más alejadas de las realidades. Y realmente, si uno se pone a pensar, tal vez nosotros los citadinos somos los que corremos más riesgos si la naturaleza pues se degrada completamente, porque nosotros realmente ni siquiera ni sembramos, no tenemos como esos sistemas productivos que tienen en territorio. Somos dependientes de todo el entorno. Exacto. Entonces creo que esto también nos hace un poquito tomar conciencia frente a cuál es nuestro rol y que desde las ciudades tenemos que tomar acción para pues que en futuro tengamos con qué comer y con qué vivir, ¿no? Y tengamos pues un buen vivir. Muchas gracias por estar acá. Una cuñita, claro que con sí, lo que acabas de decir, que también me parece muy interesante hoy en día en las ciudades. Se han venido dando unos pequeños movimientos como, digamos, de huertas comunitarias en los parques de las ciudades, en las terrazas. Aquí mismo, en este barrio donde nos encontramos, está, por ejemplo, la red de sembradores, que es una gente que la pasa sembrando matas, quitando el cemento de los andenes y sembrando maticas, incluso maticas de comer. Entonces, pues como que bonito apoyar esos movimientos que desde las ciudades se están pensando un poquito el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Porque es que lo que dice Francisco es cierto, somos absolutamente dependientes de lo que nos traigan del campo, porque nosotros aquí nos morimos de hambre, si no, sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, nos encanta haberlos tenido a ustedes dos como nuestros primeros invitados de este programa y pues nos vemos en un próximo episodio del Natural. Muchas gracias, Eliana. Gracias por la invitación, Eliana. Francisco, qué buena conversa. Gracias.